Vamos a continuar con la estructura interna y así poder comprender su utilidad de lo que usualmente nos ayudaría a tener un trading intraday en el día a día de lo que podemos ver. Es importante destacar que la estructura interna vamos a tradear en los diferentes puntos de su estructura principal. Es decir, cuando yo tengo un A, un B y la estructura interna empieza su respectivo retroceso, cuando yo tenga A, B, C y D, yo voy a poder saber que estoy iniciando un B para ir en búsqueda de un C, para luego ese mismo C me va a dar información para yo comenzar a ir en búsqueda de un D. Es decir, la estructura interna es lo que pasa entre A y B cuando él empieza a descender, es lo que sucede entre B y C cuando él inicia su retroceso y luego lo que sucede entre C y D para hacernos su nueva extensión. Nosotros nos vamos a posicionar tanto en las extensiones como en las expansiones como en los retrocesos de esas estructuras principales y así tener una acción de precio diaria para poder tener un trading intraday. Entonces, con los últimos puntos estructurales de esta estructura de H1, tenemos la estructura principal. En los últimos puntos azules tenemos punto A, tenemos punto B, tenemos punto C y estamos esperando un posible punto B. ¿Cuándo vamos a tener un punto B iniciado? Cuando nosotros podamos empezar a ver push, pull, back, push, esquemático, A, B, C y D, y la misma estructura interna nos irá guiando que cuando pasemos por el punto más alto tendremos un inicio de un B. Si él continúa bajando, tendremos otro bis interno y así sucesivamente hasta que él nos muestre que ha iniciado un punto B. Es decir, una estructura interna nos dice cuándo iniciamos un nuevo punto estructural o un posible punto estructural nuevo para ir en búsqueda de esos puntos estructurales principales. ¿Sí? Como puedo observar, tengo un punto A, todavía no tengo un punto B, pero sí puedo ver una estructura interna bastante clara y el bastante claro lo digo también en el momento de que nosotros sabemos el esquemático de rango, iniciación, mitigación y continuación. Yo tengo A, tengo B, tengo C y tengo D. Lo importante de esta estructura interna o su mejor utilidad es poder yo tener un trading diario y poder tener en ese trading diario, poder tener ubicación. Cuando yo empiezo a marcar mi estructura interna o cuando ya tengo marcado mi A, B, C y D, yo puedo ver e iniciar esos A y esos B y empezar a cumplir con las reglas que yo usualmente marco estructura entre A y B, que él retroceda al 50% o acumule órdenes y pase por debajo de B. Entonces, en esta estructura interna yo voy a poder tomar localidad, mucho más cuando la estructura interna yo puedo ver que tenemos aproximadamente unos 100 pips entre cada push y cada pullback. Podremos ver que tenemos entre 60 y 70 pips en esta estructura interna y ello nos ayudará para nuestros trades intraday. Esta estructura interna nos da localidad cuando también estemos en un lower time frames que tendrá su estructura principal y su estructura interna. Podremos comprender cuando estemos en zona de descuento para hacer compras una vez iniciado ese retroceso para ir en búsqueda de un nuevo C de esa misma estructura interna cuando estemos en zonas de premium para poder hacer ventas. Podemos ver que la manera en que se marca la estructura se cumple, punto A, punto B, retrocede más arriba del 50%, nuevamente marco el esquemático, punto A, punto B, retrocede más arriba del 50%, nos hace un nuevo punto C, un nuevo punto D, cumple el esquemático, punto A, punto B, y actualmente podemos observar un BOS interno, porque nos pasa por arriba del punto A, tenemos un BOS y estamos esperando si va a respetar el origen y nos va a hacer un nuevo bis o en lo contrario va a continuar descendiendo para poder hacernos un nuevo bis bajista y continuar con su estructura interna y en este caso tendremos un punto C más arriba que el anterior.
e invalidaremos el inicio de cambio de estructura interna. Es importante comprender que cuando esta estructura interna se coloque alcista y nosotros podamos ver que todo el punto A tenemos punto A y su punto B ha iniciado su retroceso, cuando él haya iniciado su retroceso, que nos confirme y pase por arriba de ese nuevo punto estructural, nosotros podemos empezar a saber que estamos en descuento para hacer compras, para ir en búsqueda de esos rangos que están por encima del 50% de la estructura principal, en este caso de H1, y podremos observar los rangos o los puntos de interés que yo tengo a la izquierda para poder esperar la acción de precio del presente y así poder ubicarme. Ahora vamos a una temporalidad menor para poder ver también incluso el trading más intraday, pues lo podemos observar también en 5 minutos, en 15 minutos, y vamos a quedarnos con la estructura principal de M5. Cuando yo marco la estructura principal, si nos podemos dar cuenta, es prácticamente la misma o similar a la estructura interna de H1, pero es comprendiendo que en cada temporalidad tendremos una manera diferente o una manera individual de marcar tanto la estructura interna como la estructura principal. Ahora estos bits en esta temporalidad, por supuesto, tenemos que marcarlos como la estructura principal. Aquí también hay otro punto estructural que lo habíamos visto anteriormente. Tenemos otro aquí y aquí tenemos un bis de lo que veníamos haciendo sobre la estructura principal de M5. Y podremos ver cómo podemos aprovechar esos movimientos de la estructura interna en esta temporalidad menor cuando podemos ver la acción de precio diaria. En este caso vamos a ver estos movimientos alcistas que si yo veo que tengo mi push y mi pullback, tengo mi A, mi B, la estructura interna me va a decir cuando he comenzado un retroceso o mi C, porque vengo de aquí arriba de mi A y mi B, él me va a ayudar a tradear de B a C, él me va a ayudar a tradear de B a C y sucesivamente me va a dar localidad para tradear de C a D y puedo ver la estructura interna, cómo él empieza a darme forma de esa estructura interna una vez iniciado su punto estructural. Ahora bien, vamos a empezar a marcar la estructura interna que tengo acá. Entre este punto estructural A y B, ¿cómo yo puedo ver que empieza un retroceso? Es porque empiezo a tener la estructura interna a mi favor. Genero el primer boss, hago un boss interno, por supuesto. Ahora marco mi cuadrícula de Gambots. Tengo punto A y punto B. Aquí lo que voy a observar es que cuando pasa por arriba del punto A o por arriba, aquí mismo, para yo poder decir que tengo un bis, él tiene que haber tomado alguna de las formas de marcar estructura, ya sea que venga y mitigue el 50% o más abajo, o en este caso acumuló las órdenes necesarias o suficientes en este momento para poder pasar por encima de ese punto A, que tengo A, B, ahora tengo C, que es el punto más bajo antes de tomar ese nuevo D, y tengo D en este punto más arriba, ¿sí? Entonces tengo A, B, C y D, voy a empezarlo a marcar de otra manera para poder tener en cuenta que tengo A, tengo B, tengo C y ahora tengo D. Ahora mi siguiente paso es volver a marcar de punto A punto B mi cuadrícula de Gambots. En este momento podemos observar que sí baja el 50%, en todo ello viene de tomar la liquidez de la izquierda y a partir de ahí inicia ese punto, ese nuevo punto estructural camino a un bis. Cuando pase por encima de este punto B, tendremos un nuevo punto C y al mismo tiempo tendremos un nuevo punto D. Tenemos punto C y ahora tenemos punto D. Ahora hacemos lo mismo, repetimos la misma acción, marcamos la cuadrícula de Gambots entre punto A y punto B. Tenemos que ver cuándo pasa por arriba para poder saber que tenemos un bis, luego de haber iniciado
ese retroceso. En este momento pasa por el bis. La pregunta es ¿de dónde viene ese bis? ¿Sí? ¿De dónde viene o dónde inició SC? SC ha iniciado en este punto, vino y mitigó el 50%, un rango que tenemos a la izquierda, vino, mitiga y a partir de ahí expande y hemos iniciado el punto C y nos da un punto D, nos genera un bis. Luego de ello, cuando podemos ver que empiezan los cambios de comportamiento, en el siguiente video lo vamos a aprender, podemos ver cómo inicia esos cambios de comportamiento y al mismo tiempo tenemos el nuevo punto estructural entre punto A y punto B. Tenemos que colocar, por supuesto, la cuadrícula de Gambots y podremos ver los rangos que tenemos por debajo del 50% para poder tener zonas de descuento para realizar compras y zonas de premium para realizar ventas. Es importante comprender que los VF5 buscan zonas de premium para vender caro y buscan zonas de descuento para comprar barato. Entonces tengo mi punto A, tengo mi punto B. En este caso tuve un boss. Cuando yo puedo ver todo lo que pasa en la estructura interna, puedo aprovechar los movimientos intraday que me está mostrando el mercado en este momento. Si puedo hacer un poquito de zoom out, voy a poder eliminar las cuadrículas que me han permitido marcar la estructura y voy a poder ver cómo esta estructura interna me lleva de un punto a un punto B y en este caso me genera un boss y puedo ver un solo movimiento alcista y al mismo tiempo puedo ver múltiples movimientos alcistas para yo poderme posicionar en todos estos, en esas oportunidades de pullbacks para continuar con la expansión que estoy viendo. Y puedo ver también cómo puedo aprovechar los puntos C. En este caso podemos analizar cómo él inicia, o podemos analizar este que está en estructura, cómo él inicia este punto estructural, este C para ir en búsqueda de un D. Podemos ver lo mismo en los puntos estructurales, A, B. Aquí generaríamos un boss, generamos voz interno, por supuesto, luego generamos bis, este es el punto más bajo, pero sin embargo, yo marcaría la cuadrícula de Gambots, o debo marcar la cuadrícula de Gambots para yo saber que él retrocede y a partir de ahí él sí pasa por ese punto estructural. Cuando él pasa por ese punto estructural, yo voy a saber que tengo un bis. Yo voy a poder saber que tengo un bis y así poder ubicarme entre la estructura principal que tengo para ir en búsqueda de un bis macro, en este caso de un bis de la estructura principal, pero al mismo tiempo voy a poderme posicionar en esos bis internos para yo poder buscar posiciones que me lleven a expansiones en la misma acción del precio diario. Entonces, comprender que tengo la estructura punto A, punto B, punto C y punto D, y la estructura interna me va a ayudar a fluir entre punto A y punto B y me va a decir cuando el punto A o esta extensión ha culminado y ha comenzado ahora un retroceso para ir en búsqueda de un punto C. Cuando este punto C me muestre que hemos culminado ese retroceso, yo voy a empezar a tener mi estructura interna a mi favor. Y ahora voy a darme cuenta que vamos en búsqueda de un nuevo punto D cuando pasemos por debajo de ese punto B. Y podremos ir aprovechando los precios o la estructura interna para poder posicionarnos en búsqueda de estos bis de la estructura principal.